La tortura final en sí era la persona que se había negado a declarar, pero que también, bueno, había algo raro, lo que se buscaba era encontrar los cómplices de esa persona. Entonces ahí, en este caso, se jugaba bastante primero con hambre, es decir, la persona se le mataba bastante de hambre. Luego se le reducía en una celda totalmente oscura, pestilente, no había lavabos, no había nada de esto, con ratas. Y a esta persona, de cuando en cuando, en sesiones siempre muy reglamentadas, porque la Inquisición recomendaba lo que se llamaba el entremés y el descanso. Es decir, no se buscaba que el reo descansara, sino que el verdugo no se cansara, ¿vale? Con lo cual, el verdugo, había lugares donde no había muchos, lo que hacía era trabajar media horita, 3/4 de hora con su víctima, azotarlo, torturarlo, pegarle, colgarlo de poleas, dejarle con los brazos colgados del techo, o al revés, con los pies colgando del techo, poniéndole un cubo en el suelo para que de cuando en cuando irlo ahogando, y a la media hora se hacía un descanso. Ese descanso significaba que el verdugo se iba, incluso los manuales recomendaban el desayuno para mantener bien el espíritu de tortura, el desayuno para el verdugo. Es decir, el verdugo hacía su trabajo, se iba a desayunar, se comía sus cosas y mientras dejaba a alguno de sus ayudantes entreteniendo al reo. Este entretenimiento podía ser algo suave, es decir, mientras que el reo descansa, pero para que no se nos atonte del todo, se le mantenía despierto, se le mojaban las heridas con vinagre, se le aplicaba sal para que hubiera dolor, para que siguiera el tormento y de alguna manera la persona no cayera desfallecida. Si se veía que la persona podía perder la conciencia, se paraba de inmediato la tortura, porque lo que se buscaba era el sufrimiento. Claro, la persona si dormía no era bueno. Y ahí se aplicaba un poco la descoyuntación para, bueno, se cogía, había 2 tornos, vamos a imaginar 2 tornos, en una se ataban los tobillos, en otra las muñecas, la persona era estirada de pies y de manos y se iba estirando el torno. Entonces, claro, se producía un estiramiento y un desgarro de los miembros muchas veces, ¿no? Pero se intentaba en función de la tortura que tuviera que venir después, a veces se estiraba más el brazo para descoyuntar los brazos, que al fin y al cabo no los podría utilizar, pero que el reo pudiera permanecer en pie para otras torturas, ¿no? Y sobre todo lo que se intentaba era no arrancar las extremidades, porque eso ya significaba un mal mayor. Si se arrancaba la extremidad, claro, la persona pues podía realmente morir, ¿no? Entonces se intentaba que no muriese, sino que aguantase el máximo tiempo posible dentro de esa tortura hasta conseguir bueno, pues que la persona declarase lo que los inquisidores querían. Y es que si el inquisidor decía que tú has estado en un aquelarre y has sido bruja y has engañado y has provocado una lluvia en tal sitio, hasta que nos digas que sí, no vamos a parar. Muy bien, decimos que sí y paramos, ¿no? Decimos que sí, paramos, y entonces, bueno, ahí vamos a ver qué se hace con esa persona. Es decir, si se la lleva a juicio, porque ya ha declarado. Entonces, claro, lógicamente en ese juicio se va a decir que usted ha declarado tal y cual cosa y la persona pues no se puede negar. En caso de que hubiera negación, se podía incluso llegar a decir que en ese momento un espíritu nefasto estaba poseyendo a la víctima, porque, claro, lógicamente cuando se declaraba se tomaba nota, ¿no? Había el escribano de turno que apuntaba lo que estaba ocurriendo ahí. Se decía que la persona se estaba desdiciendo, no porque hubiera declarado bajo tortura, lo de la tortura se sabía, pero bueno, sí, pero eran medidas de presión un poco, ¿no? Piensa que al fin y al cabo lo de la tortura, los griegos, cuando ya tenían un problema, decían que a los esclavos era bueno torturarlos, azotarlos de cuando en cuando para que mantenieran un poco clara la posición de quién está debajo y quién está arriba, ¿no? En cambio, a un hombre noble no era bueno torturarlo, aunque sí preguntarle inquisitivamente, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que preguntar inquisitivamente cuál es. Pero lo que es curioso de la Inquisición es que ellos no desarrollan una tortura psicológica como la que se aplica en estos días. Es decir, hay muchas técnicas de tortura que un día, si quieres, podemos hablar de qué se ha estado aplicando en nuestros días, que son estos llamados interrogatorios intensivos, que no dejan de ser formas de tortura, donde se trabaja mucho con la privación de sensibilidad, de sensorialidad, confundir que la persona no sepa si es de día o de noche. O sea, todo este tipo de historias no se hacían. Se les metían en un agujero y ahí estaban y se les iban machacando físicamente. Bien, si después de esa tortura definitiva, había declaración, había juicio. Juicio, claro,
¿Cómo se acababa? Lo fácil era con el fuego purificador. Es decir, el fuego lo purificaba todo, por lo tanto se hacía una pira y se quemaba la persona. Pero había algunas que lo que se optaba era por darles una segunda oportunidad, y esta segunda oportunidad consistía en atarles unas piedras pesadas a los pies y a los brazos y lanzarlos a un río, al lago o al mar. Tú dirás, hombre, pero esto era una segunda oportunidad, ¿se hundían? Sí, evidentemente se hundían. Pero la creencia era, bueno, si se hunde es porque el Señor lo ha acogido en su seno, y si flota es que el Señor considera que aún no hemos obtenido toda la verdad, con lo cual vamos a seguir torturando. Claro, yo me imagino que la persona que le tiraban con las piedras decía, espero no salir de aquí porque como salga va a ser peor, ¿no? Entonces había personas, incluso luego... O sea, la gente no se salvaba. No, si había sentencia de juicio, no. O sea, de juicio de condena de muerte no había salvación. El demonio había poseído a aquella persona, representaba, Sí, por lo sí, no tanto, había. después de juzgarla... No, piensa que no había, incluso luego había un caso además añadido, ¿no? Y era la tortura de ejecución. Es decir, cuando una persona en el proceso de tortura, o mejor dicho, de interrogatorio, ya había explicado suficientes cosas, a veces, claro, era más rentable proceder a una tortura de ejecución que hacer un juicio. Primero porque era un gasto inútil, es decir, la persona ya había declarado todo lo que se pretendía, con lo cual lo que se hacía era, como que se consideraba que había sido muy mal, muy negativo su comportamiento, quemarlo era demasiado rápido, o matarlo era demasiado rápido, o practicarle un desgarramiento, que en este caso el desgarramiento sí de verdad era pues atar pies y manos a dos carruajes o a dos caballos y cada uno tiraba por su lado, ¿no? Cuando esto era, digamos, demasiado rápido, lo que se hacía era el proceso de tortura de ejecución. En este caso, los jueces del Santo Oficio decían, bueno, a ver, es culpable, vemos que es culpable, además no se ha retractado, es decir, bueno, pues es culpable. es culpable, con lo cual vamos a ir cortando. Y aquí, pues primero se cortaban los pies, luego se cortaban las manos, se dejaba que el reo se fuera desangrando, se procuraba bastante sufrimiento para que la muerte fuera apareciendo poco a poco, lentamente, pero al final el Señor muriese, es decir, ya había confesado y se le había condenado a muerte, pero la condena a muerte era una muerte lenta y dolorosa. Pedro, ¿y el clero de la época, todo estaba de acuerdo? ¿Estaban todos de acuerdo con lo que hacían las prácticas de la Inquisición? Porque al fin y al cabo era... la Inquisición, estamos hablando del Papa. El Papa es el que dio orden de que la Inquisición funcionara, de que hubieran inquisidores, ¿no? Sí. De que se practicaran este tipo de matanzas. Estamos hablando del propio Papa, ¿no? El clero que no era clero, o sea, perdón, el clero que no estaba en favor de la Inquisición, ¿existía? Sí, y si sí. existía, ¿no moría quemado? Claro, es que la la Inquisición era una especie de entidad al margen. Es decir, si tú eras sacerdote y no estabas de acuerdo con la Inquisición, corrías el riesgo. También. Hombre, de que la Inquisición te dijera, venga usted para aquí que vamos a hablar. Hay una película que habla mucho de la Inquisición y cómo funcionan esos tribunales. La Rosa... El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, ¿no? Pero esa es suave, ¿eh? Esa es suave. Esa es suave. Es decir, lo que vemos en el nombre de la rosa, el proceso inquisitorial del nombre de la rosa, el juicio, es de lo más suave que hay. No entiendo yo, todavía no me cabe cómo la propia Iglesia en esa época, estamos hablando durante 6 siglos, nada más y nada menos, se inventara ese tipo de torturas. No sé, desde, como tú bien comentabas, o incluso la cuña, ¿no? Que era sentar a una persona en una especie de pirámide muy afilada, justo así, ¿no? Tanto hombre como mujer, con bolas o pesos en los pies, ¿no? Sin poderse mover la parte de arriba. Al principio dices, bueno, está sentado, ¿sí? Pero es que a través de las ingles iba entrando como aquella... aquel hierro, ¿verdad? Y al final acaba partiéndolo en dos. Claro, iba entrando porque se le iba incrementando el peso. A veces se hacía con cuerdas, es decir, se separaba con 2 cuerdas las piernas de la persona para que estuviera en esta posición, y entonces la cuerda lo que hacía era bajar de golpe, o sea, se iba bajando y se iba clavando directamente lo que había. O luego estaba el abrazo de la dama. El abrazo de la dama era algo también atroz, que era imagínate un busto de una mujer, metálico, todo lleno de púas en su interior, y entonces lo que se hacía era se ponía la persona dentro y se cerraba a la dama para que le hiciera un gran abrazo. Esa persona evidentemente moría, ¿no? Es decir, ahí había mucho, pero, y acabo, si vamos mal de tiempo, no siempre toda la Iglesia sabía todo lo que se hacía.
dentro de ese proceso inquisitorial. Afortunadamente, aunque yo pienso que muy tarde, Juan Pablo II pidió perdón por todos los crímenes y todas las torturas realizadas por la Inquisición en los años anteriores. Bueno, siempre es más vale tarde que nunca, pero realmente se hicieron auténticas salvajadas, porque no eran los clérigos siempre, o sea, los clérigos bastante tenían, a pesar de que los inventores del libro Martillo de Brujas, el Malleus Maleficarum, eran clérigos, eran religiosos, no siempre eran los religiosos los que dictaminaban. Ellos, bueno, urdían tramas y pensaban en sus cosas y buscaban el demonio por todos los lados, pero los que hacían el trabajo sucio eran verdugos que cobraban por torturar y que no tenían ningún problema en arrancar pedazos de carne con unas pinzas hirviendo, porque al fin y al cabo ese era su trabajo. Bien, lo avisábamos al principio que iba a ser un poco hasta escatológico el pequeño espacio para hablar de la Inquisición y de esas torturas, ¿no? De esos rituales de tortura que llevaban adelante con aquellas personas que se declaraban o no amantes de otras disciplinas que iban en contra de la fe de aquel momento, de la fe católica de aquel momento. Bueno, hasta aquí hemos llegado, podríamos estar hablando de diferentes torturas, creo que es mejor dejarlo así, Pedro, porque desde luego hay muchas. ¿Para qué volver a rizar el rizo y darnos cuenta que detrás de cualquier institución lo que hay son personas, son hombres, ¿no? Claro. Cada uno con su pensamiento, ¿no? Con lo cual una cosa es la propia institución, ¿no? Y otra cosa es la persona que hay detrás de cada una. Gracias por estar esta noche en Tierra de Sueños. A vosotros. Y hasta la próxima, Pedro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. La radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Deja que el guía espiritual de Nube de María te guíe. Todos aquellos que desean conocer su futuro con la tranquilidad de poder cambiar el presente, lo conseguirán gracias a la experiencia, el consuelo y a los buenos consejos de Nube de María. Con su facultad y el don de poder conocer qué es lo que está fallando en tu interior, te ayudará a encontrar tu destino marcando tu presente.